buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En la actualidad se están generando muchos empleos con la inteligencia artificial. Inclusive emprendedores, empresas están generando contenido con la inteligencia artificial, y una de las cuestiones que me están consultando mucho es cómo se monetiza ese trabajo que se está haciendo con la inteligencia artificial, porque si bien al principio, hasta el momento era todo un juego, era divertido, cómo puedo utilizar la inteligencia en crear contenido, en contratar inclusive a personas que son especialistas y que lo hacen así porque le encanta la tecnología y sirve para automatizar trabajo y demás. Ya hay ahora cuestiones más importantes que se están planteando, inclusive en la legislación, y una de las preguntas que inclusive me están llegando, por ese motivo hago este video, es primero cómo se puede monetizar, cómo se puede generar valor a ese trabajo que uno está realizando, invirtiendo en conocimiento, en creatividad, en tiempo, en energía, y también para aquel que contrata, cómo puede proteger ese contenido para que no sea utilizado por fines diferentes. Bien, en este contenido te voy a explicar 3 tendencias para el 2025 de acuerdo a un estudio reciente de Deloitte, en donde explica 3 brechas importantes para tener en cuenta, y desde el punto de vista legal te voy a dar algunos recaudos que vas a tener que tener presente para no quedarte atrás, porque ya la inteligencia artificial vino, por supuesto ya no es un juego, vino ya para quedarse. Van a haber muchos avances y tenés que estar preparado y cómo aprovechar esta ola que está viniendo de inteligencia artificial. Quédate ahí que en un rato te lo comento. Yo soy Gabriela Zacone, abogada especializada en Derecho Tributario, Ambiental, Animal y en Emprendimiento Sostenible con Innovación. Profesora socia fundadora de DJ3. Defendemos, asesoramos y capacitamos siempre al servicio de la verdad y del bien. Las 3 brechas que habla este estudio reciente para el 2025 es un estudio de Deloitte. La primera brecha está mencionando que para el 2025 muchas empresas están invirtiendo millones de dólares porque consideran que es mucho más rentable invertir ahora que no invertir. La segunda brecha está relacionada con el contenido y la confianza del contenido de la creación de inteligencia artificial. Y la tercera brecha está relacionada con la inteligencia artificial y la sostenibilidad. ¿En qué caso? En aquellas empresas, por ejemplo, de triple impacto, en donde uno de sus propósitos y misiones está relacionado con la sostenibilidad. Y cómo podría llegar a ser contraproducente con la inteligencia artificial. Para estas 3 brechas que te voy a comentar ahora con detalle a continuación, hay recaudos legales que podés ya implementar para no quedarte atrás. Vamos a comenzar con la primera brecha. La primera brecha en este estudio de Deloitte lo que menciona es lo siguiente: predice que para el 2025 el 25% de las empresas va a invertir en todo lo que sea mejorar la producción de conocimiento, la automatización relacionado con las tecnologías y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Y se prevé un 50% para el 2027. ¿Qué tendrías que tener en cuenta para invertir desde el punto de vista legal? ¿Qué cuestiones son importantes? En principio, se está en este estudio y también en la práctica, porque una cosa es la teoría y después otra cosa es llevarlo a la práctica. En la práctica lo que muchos están buscando y teniendo como precaución, y esto viene en relación con la segunda brecha que te voy a comentar, es el tema de ciberseguridad, o sea, cómo buscar maneras para proteger la confidencialidad de los datos que se manejan en tu empresa,
en tu web o en lo que vos trabajás diariamente, los datos tuyos personales y comerciales, profesionales. Y también los software para mejorar la tecnología, la automatización, inclusive software para facilitar cumplimiento de ciertas normas. También se está aplicando mucho, invirtiendo en aplicaciones para mejorar la atención del cliente, ¿sí? Y en cierta forma automatizar ciertas tareas. Ahora, quiero hacer una consideración que hay que tener presente. Todo esto sí es importante para mejorar el tema de la ciberseguridad, es fundamental que se pueda invertir, el tema de mejorar la atención del cliente en el caso de empresas o emprendedores, automatización, pero nunca va a reemplazar la inteligencia artificial a la empatía que pueda llegar a tener, o el conocimiento o la experiencia que pueda llegar a tener una persona, un ser humano que ha sido capacitado y que tiene toda esa impronta para realizar ese trabajo. Eso tengámoslo muy en cuenta, porque la inteligencia artificial no piensa. Es un proceso en donde extrae, selecciona datos, y sobre esos datos, sobre una indicación que le puede dar un humano, en segundos te puede dar una respuesta. Pero hoy sabemos que muchas veces esa respuesta no puede ser la correcta, están los sesgos, que bueno, es un tema aparte, pero es algo que hay que tener en cuenta. Nunca va a reemplazar el conocimiento, la experiencia que te pueda brindar un ser humano que ha sido capacitado, que tiene su impronta, que tiene su habilidad y su técnica o táctica o don para cumplir esa tarea. Eso es algo que es importante considerarlo ya desde ahora, desde el principio, ¿sí? Y también para utilizar la inteligencia artificial para nuestro favor y no para generar miedo de decir pérdida de trabajo, no, todo lo contrario. Podés potenciar tu trabajo con la inteligencia artificial, potenciando tus dones y tus talentos, tus conocimientos, tu experiencia, tu expertise, ¿sí? Esto va tanto para quien hoy por hoy, hay muchos negocios que se están generando con la inteligencia artificial, y también para las empresas que deciden contratar, bueno, mirar esa cuestión. Y esto está relacionado con la segunda brecha. La segunda brecha, que también menciona este estudio de Deloitte como tendencia para el 2025, menciona, y que me parece importantísimo, la confianza del contenido de la inteligencia artificial. Y uno de los desafíos importantes que vamos a tener en el 2025 y en adelante es poder discernir y tener la sabiduría cuándo es un contenido falso y los daños que puede llegar a ocasionar ese contenido falso que se realice con inteligencia artificial. Entonces acá quiero voy a comentar, por un lado voy a explicar qué es lo que se está hablando, cuáles son las problemáticas de la tendencia de este estudio. Por otro lado voy a explicar cómo ya la legislación, ¿sí? Porque ante situaciones que se han planteado, cómo se han resuelto desde el punto de vista normativo, o cómo se están buscando soluciones, y qué recaudo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta como para no quedarnos o que nos tengamos sorpresas y para estar preparados. Por un lado, cuando estoy hablando de contenido, de la confianza del contenido de la inteligencia artificial, hay que tener presente dos situaciones. Por un lado,
me estoy refiriendo al contenido que pueda causar daños a otro. O sea, una cosa es realizar un contenido que sea un juego, que sea para potenciar o para resaltar una marca o un proyecto, una idea, una creación de idea, etc. Pero otra cosa muy distinto, y es algo que se está, en este estudio lo dice especialmente, que se utilice la inteligencia artificial para crear contenido falso. Y peor aún cuando ese contenido falso puede crear un daño a otra persona, tanto un daño mental, un daño emocional, o que pretenda generar un tipo de control o de manipulación hacia cierta idea o cierta... Bien, entonces en este mismo estudio menciona que el único control que va a tener va a ser el consumidor, el emprendedor, el creador del contenido y todos aquellos nosotros que veamos, o sea, todos los usuarios en general, independientemente de la región, el país, donde, o las normativas o las leyes que se apliquen en diferentes regiones, ¿sí? Que ahora les voy a explicar cómo algunas leyes que están ante esta situación, cómo lo están resolviendo por el momento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un contenido que se crea con inteligencia artificial y ocasiona un daño? Lo primero, ahora sí, desde el punto de vista legal, lo primero que tenés que hacer es denunciarlo. Yo voy a crear ahora, te voy a poner por acá otro link en donde te voy a explicar cuándo es, o sea, cómo denunciarlo y cuándo ese contenido legal puede inclusive ese contenido puede crear hasta la presunción de otros tipos de delitos, ¿sí? Pero eso excede de este video porque no quiero que se haga muy largo, pero el primer consejo es, hay algo que está falso y que está afectando tu derecho de honor, de intimidad, de privacidad, derecho inclusive a tus derechos inalienables, derechos que hacen a tu persona, porque se crearon, utilizaron tu voz, utilizaron tu imagen, utilizaron... Bien, eso hoy en día ya lo podés denunciar. Denunciar. El control es tuyo. Y también el control es el discernimiento de no creer sin verificar la confiabilidad de quién está subiendo ese contenido y de la fuente, de dónde viene, y chequear también. Muchas veces se puede hacer y otras veces quizás no, pero nosotros podemos utilizar nuestro sentido, nuestra intuición y a simple vista detectar esto sí, esto no. A mí me ha pasado, voy a contar algo personal, que quise compartir un video hasta que veo en la lista de comentarios en donde, no, mira, tenés cuidado porque la manito está mal hecha, bueno, ciertos detalles técnicos, y casi caigo, como seguramente muchos le habrá pasado. Comentame si alguna vez te pasó. Esto es algo muy simple que no causó ningún tipo de daño, de un video que no había sido aclarado, que estaba hecho con inteligencia artificial y en principio creí que era real, pero te estoy hablando de un caso, de una cuestión inofensiva si se quiere, pero puede ser perjudicial que realmente afecten derechos. Entonces, en ese caso, si vos sentís que tu derecho está afectado, denuncialo. Ahora, cuando estoy hablando de confianza, de contenido y de creatividad, también el estudio se está refiriendo a otra situación. Ya dejamos hablando del tema de la afectación de los derechos, sino también de cómo puede, por ejemplo,
o sea, ese contenido puede monetizarse o cómo se puede recibir una remuneración. Hoy por hoy se están generando muchísimos empleos e inclusive se está negociando o se está contratando gente para utilizar la inteligencia artificial para crear contenido, tanto para emprendedor, puede ser para emprendedor, para empresas, para emprendedores. Entonces puede ser, por un lado, quien genera contenido quiere saber cómo ese contenido, que al principio era todo un juego, pero ahora decir, bueno, no, mira, estoy generando mucha captación de atención de gente, de personas que les interesa lo que yo estoy generando y bueno, lo quiero tomar como un trabajo. Entonces, ¿cómo genero valor en mi tiempo, mi energía y mi creatividad con esto que yo considero que es un talento mío y que me resulta fácil o que me sale bien? ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado eso. Y acá es donde ha ocurrido, en donde muchas personas han querido patentar sus ideas y diferenciar entre si es derecho de autor o es un derecho de propiedad. Porque no solamente me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, sino también a otro tipo de tecnología que se están generando. Entonces, esto es una situación. Y la otra situación es decir, bueno, aquellos que esa información que está obteniendo la inteligencia artificial cuando extrae los datos, porque no nos olvidemos que es un proceso, es un software en donde, como les dije anteriormente, la inteligencia artificial no piensa y en realidad es un software en donde extrae datos, son patrones que extrae datos, como para explicarlo fácil, extrae datos, selecciona de acuerdo a una indicación, un prompt que vos le diste, y a partir de ahí genera un nuevo contenido. Ese nuevo contenido puede ser un texto, puede ser un audio o puede ser un video. Ese nuevo contenido que yo estoy generando, ¿cómo lo monetizo? Por un lado, que es lo que expliqué anteriormente, pero la otra cuestión es para vos generar ese nuevo contenido, tuviste que tener información de otros datos, de otras personas humanas que generaron contenido. Entonces, o escribieron artículos, escribieron libros, hicieron estudios, estadísticas, investigaciones. ¿Y qué pasa con eso que está patentado o que tiene derecho de autor? Y la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, extrajo esta información. Entonces, ¿qué sucede cuando no se menciona al autor, ni se ha pedido permiso, ni se ha utilizado, o sin su consentimiento? Genera una compensación, le corresponde una compensación. Bien, estas situaciones ya han sido planteadas y la legislación está buscando, hay varios proyectos como para ver estas situaciones, que es algo que inclusive no es de ahora, ya inclusive en el año 2018 en Estados Unidos recibieron un aluvión de registraciones para patentar en la Oficina de Registros de Estados Unidos, se recibieron para patentar precisamente todas las creaciones que se realizaban con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se consideraba que esa nueva creación, después de extraer los datos, era una nueva creación que correspondía a derecho de autor o derecho de patente. Y después de analizar hay muchos casos que surgieron y voy al concreto, a lo que hoy por hoy se está considerando, por un lado, es que únicamente se puede el contenido en donde se demuestre que hay una creación humana. Ahora, si está todo automatizado, o sea, todo realizado por el robot, ya ahí no te lo patenta. Y por el otro lado, la dogma o una teoría que se está utilizando en Estados Unidos, que se llama valor justo,
el uso justo, que es una doctrina legal que permite el uso limitado de material protegido por derecho de autor. Es decir, si vos estás utilizando un material que está protegido por derecho de autor, pero lo utilizás con fines de investigación, de educación, de formación, o para hacer algún comentario, o para alguna una noticia o una crítica, bueno, en ese caso se está utilizando esta teoría o este dogma de uso justo, en el cual entiende que no debería haber ningún tipo de compensación por esa información de ese derecho de autor que está ayudando a generar ese contenido. Entonces, estas son pequeñas soluciones que están aplicando. Por supuesto, cada caso es diferente, cada caso hay que analizarlo en forma particular, concreto, es una cuestión también de hecho y prueba. A medida que vaya avanzando la legislación y la jurisprudencia, se va a entender un poquito más cómo resolver estas situaciones y estos planteos que les comenté. Y otra de las cuestiones que se están planteando es también el límite de territorialidad. ¿Por qué? Porque el derecho de autor o la legislación del derecho de autor puede servir en un país. Hay un fallo muy interesante entre una aplicación y una agencia de noticias, en donde inició una demanda por utilización, es muy conocido, por la utilización de la inteligencia artificial y el uso, bueno, con respecto a la noticia, pero en una jurisdicción en Reino Unido, y puede ser diferente cuando tuvo que volver a iniciar nuevamente en Estados Unidos, porque por la legislación del derecho de autor es diferente en un país y en otro. Entonces, ¿qué pasa si hay sentencias contradictorias? Esas son situaciones que también se están teniendo en cuenta desde el punto de vista legal. Pero para hacerlo mucho más fácil y no tan técnico, hay proyectos, por ejemplo en Francia, en España, ya hay proyectos para tener en cuenta estas situaciones que les comenté anteriormente. En Estados Unidos ya se lo comenté, y en la Unión Europea es algo muy interesante porque el año pasado salió un proyecto en donde explicaba el uso de la inteligencia artificial. No hace mucha mención de la propiedad intelectual sobre estos casos que les comenté, pero sí muestra algo que me pareció muy, muy bueno, como una solución más amplia y más general, en donde no interesa, explicado así más fácil y no con tanto tecnicismo, no interesa tanto dónde se realice, dónde esté la aplicación o dónde esté la empresa que está utilizando esa inteligencia artificial y ese contenido por el tema del derecho de autor, sino que todo aquello que esté dentro o sea utilizado dentro de la Unión Europea se va a regir por las normas de la inteligencia artificial de la Unión Europea. O sea, si la tecnología se implementa y se utiliza en la Unión Europea, la empresa debe cumplir con las leyes de derecho de autor de la Unión Europea, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, vos podés, esto es algo que es interesante como para que ya lo vayas teniendo en cuenta, donde vas a generar el contenido. O sea, ya tenemos un parámetro que si para la Unión Europea hay que averiguar las leyes de derecho de autor de ahí, porque hoy por hoy es lo concreto que es concreto ahora, a marzo 2025, ¿sí? Hicieron la fecha por si este video lo ves en otro momento. ¿Cuál es la recomendación legal que yo sugiero y que muchos colegas y que estamos implementando en la práctica? Porque una cosa es la teoría, lo que surge, y otra cosa es en la práctica. O sea, el día al día, hoy necesitamos resolver. ¿Qué se está utilizando hoy por hoy? Acuerdos claros, concretos, precisos.
que tanto para quien ofrece el servicio como para quien lo contrata. Y también, bueno, tener ciertas precauciones desde el punto de vista de cuando se genera el contenido, ¿sí? En el tema del derecho de autor y de marcas y patentes. Pero lo fundamental, más que nada, son los acuerdos que hoy por hoy se están implementando con cláusulas claras, al menos con la normativa que hoy tenemos al momento para poder utilizar con estas nuevas, este nuevo escenario. Y te voy a comentar por último, para no hacerlo muy largo, la tercera brecha está relacionada con la energía y la sostenibilidad. O sea, la inteligencia artificial ya se sabe, está comprobado, consume mucha energía, y cómo eso contradice a aquellas empresas de triple impacto, empresas regenerativas, en donde tienes un compromiso con el cuidado del medio ambiente. Entonces vendría a ser contradictorio. Bien, yo voy a hacer otro video donde voy a explicar en especial, pero en concreto lo que te voy a mencionar ahora es que una de las soluciones que se están hoy manejando es, en primer lugar, el tema de la utilización de energías limpias, tener una medición con el tema de la huella de carbono que se está utilizando tanto las empresas o el emprendedor o quien utilice la inteligencia artificial, y el tema de refrigeración. Después también acá estamos abiertos y estamos pendientes de la nueva legislación, cómo va a resolver o la legislación o viendo las distintas alternativas también de soluciones que se están aplicando. Hoy por hoy las prácticas son esas: medir la huella de carbono que utiliza la empresa, el emprendedor, inclusive mismo el consumidor. Necesito ser una empresa como para, yo quiero cuidar el medio ambiente desde mi lugar, ¿cómo puedo hacerlo? Del tema de la refrigeración y el tema también de la utilización de las energías limpias. Bien, creo que hasta acá les comenté básicamente las tres tendencias que me parecía interesante para tener presente, pero que les pueda ser de utilidad, les pueda servir, y bueno, nos vemos en el próximo